¿Qué es un Caddy Friday? Un Caddy Friday normalmente es un nivel 0 de nuestros cursos, pero en este caso quisimos hacer algo muy especial. Quisimos darles la primera clase del curso de cámaras de seguridad. Es decir, hoy vamos a estar viendo el contenido de una primera clase real de nuestros cursos, el curso de cámaras de seguridad. Mi nombre es José Luis Rojas de Llán, voy a ser su asesor, soy director académico en Caddy F1. El curso de cámaras de seguridad tiene 2 niveles, pero eso se los voy a explicar en este momento. Sin más preámbulos, vamos a comenzar con el contenido de esta clase. El curso de cámaras de seguridad tiene 2 niveles. Cada nivel dura 20 horas académicas. Mi nombre es José Luis Rojas de Llán, como les comenté, soy ingeniero en informática y les presento aquí mi correo electrónico para que lo tengan a la mano para cualquier duda, cualquier comentario. Normalmente cuando estamos en clase, en una clase normal, nosotros tenemos a disposición un foro donde los participantes pueden transmitir sus dudas a mí sobre el contenido, sobre algunos de los desafíos. Ya les voy a comentar qué es un desafío. Pero si tienen algún comentario relacionado con el contenido o algo particular, pueden escribirme a mi correo electrónico. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Este curso tiene como objetivo, primero, que ustedes conozcan todos los dispositivos que se utilizan en un sistema de cámaras de seguridad. Necesitamos o queremos también que ustedes aprendan a conectar todos los equipos, conectar las cámaras, conectar el DVR, queremos que aprendan a configurar todos los dispositivos, queremos también que aprendan a conectar el DVR a internet para que puedan visualizarlo desde un dispositivo móvil, ya sea un teléfono o una tableta o desde un navegador web. Todo esto lo tenemos distribuido en 2 niveles. El nivel 1 se centra en el hardware, en la configuración básica y en las cámaras analógicas. Ya les voy a explicar qué significa esto de cámaras analógicas. Y el nivel 2 se trata de las cámaras digitales. Realmente el nivel 2 es un mini curso de redes, porque en él vamos a ver lo que hace falta para conectar tanto el DVR como el NVR, como las cámaras digitales, es decir, las cámaras IP, a internet y poder visualizarlas remotamente a través de un navegador o de un teléfono. Eso es lo que vamos a ver en el nivel 2. Esto es con 2 niveles de 20 horas académicas cada nivel. En el primer nivel tenemos unos objetivos específicos. Primero, conocer cuáles son los equipos. Queremos que logren en el nivel 1 hacer un presupuesto. Antes de comenzar un proyecto de cámaras de seguridad hay que hacer un presupuesto y el cliente tiene que aprobarlo. Nosotros tenemos que saber primero qué equipos hacen falta, cuáles son las cámaras, cuáles son compatibles, cuáles no son compatibles, cuáles son los conectores, cuáles son los cables, cómo se conectan. Entonces, para poder hacer un presupuesto tenemos que conocer todos los componentes que se utilizan en el sistema. Y ese es uno de los objetivos del nivel 1. Al terminar el nivel 1, ustedes van a ser capaces de hacer un presupuesto y tratando de hacer el mejor presupuesto, es decir, tratando de incorporar los equipos que ofrecen la mejor relación costo-beneficio. Ese es uno de los objetivos del nivel 1. Otro de los objetivos es reconocer los cables y los conectores. Es muy importante. Hay varias formas de conectar las cámaras y yo quiero con este curso que ustedes aprendan a conectar, a identificar cuáles son los cables y aprendan a conectarlas. Y quiero que aprendan a conectar las cámaras en el DVR y a configurar el DVR. El DVR es un dispositivo que vamos a ver capítulos más adelante. Ahora, quiero saber quiénes están conectados. Me gustaría saber por qué se conectaron hoy a esta clase. ¿Qué quieren aprender? Quieren aprender de cámaras, pero ¿qué específicamente? Si ya han instalado cámaras. También me gustaría saber de dónde nos están viendo en este momento. Recuerden que esta transmisión es en vivo. Me gustaría saber de dónde nos están viendo y qué los está motivando. Si tienen alguna experiencia previa y qué quieren lograr con este curso completo. Escríbanme en el chat en vivo que en cualquier momento me transmitirán sus comentarios y yo les responderé también. Ahora bien, vamos a avanzar. En nuestros cursos tenemos un material de apoyo. El material de apoyo es digital. Cuando ustedes se inscriban en uno de nuestros cursos van a poder ver todo lo que yo les voy a mostrar en las láminas, los van a poder ver de forma digital, van a poder imprimirlo si gustan y además van a ver unos videos de práctica como el que yo les voy a presentar más adelante y videos de contenido, es decir, explicaciones de algunos de los temas que yo les voy a explicar hoy. Ese material de apoyo es digital. Nuestro material de apoyo tiene la particularidad de que incluye todo lo que ustedes necesitan para hacer una instalación.
Es decir, si ustedes terminan el curso y olvidan algo relacionado con uno de estos temas, ustedes pueden ir al material de apoyo y van a poder repasar todo esto. No hay tanta documentación en internet relacionada con cámaras de seguridad, es muy escaso. Nosotros recopilamos toda la información técnica que encontramos y plasmamos ahí también nuestro conocimiento y nuestra experiencia haciendo este tipo de trabajo. Entonces es un material muy completo que les va a servir de bastante apoyo. Nosotros tenemos un sistema de validación que les presento aquí a continuación. Son 5 desafíos. 5 desafíos. Voy a desaparecer un momento de pantalla para que puedan ver bien esta información. Son 5 desafíos. Nosotros lo que hacemos es validar lo que ustedes están aprendiendo. ¿Cómo lo validamos? Nosotros les vamos a, después de cada clase, les vamos a enviar una actividad práctica. En esa actividad les vamos a pedir que cumplan 5 objetivos. Ustedes tienen que armar una solución y esa solución tienen que subirla a través de nuestra plataforma. Eso es cuando estén agregados en una sección de nuestro curso de cámaras de seguridad. Para este Caddy Friday no van a tener ningún desafío porque en este Caddy Friday solamente les vamos a mostrar algunos de los capítulos, pero no van a tener que hacer ningún desafío. Cuando se inscriban en el curso, cuando estén inscritos en el curso, ahí sí van a hacer los desafíos. Cada desafío se evalúa con una nota de 0 a 100 puntos y tienen que aprobar todos los desafíos para aprobar el nivel. Hay un quinto desafío, le llamamos desafío teórico, que son 50 preguntas de selección simple relacionadas con el contenido que ven en el material de apoyo. Tienen que aprobar los 2 niveles para poder recibir el certificado de conocimiento. Para este Caddy Friday tenemos un certificado de participación por el simple hecho que ustedes estén activos en el chat en vivo y hagan preguntas. Con ese simple hecho van a recibir un certificado de este Caddy Friday. En eso nos mantenemos igual con respecto a Caddy Fridays anteriores. Vamos a tener un certificado de participación hoy. Pero cuando ustedes terminan un nivel completo de uno de nuestros cursos, reciben un certificado de asistencia. Tienen que asistir por lo menos al 80% de las horas de clase en vivo. Nuestras clases en línea son en vivo. Ustedes tienen que asistir a las clases en vivo y participar para recibir el certificado de asistencia. Y el certificado de conocimiento lo van a recibir cuando aprueben los 2 niveles del curso. Ese certificado está avalado por el Ministerio de Educación. Es muy importante, nuestros cursos, nosotros validamos que ustedes estén aprendiendo y lo hacemos a través de los desafíos para otorgarle un certificado que dice que usted sabe todo lo que está en el contenido del nivel 1 y del nivel 2. Vamos a avanzar. Estas normas son para los cursos presenciales, no aplican para nosotros. Y hoy vamos a estar aproximadamente una hora y 15 minutos, porque vamos a ver 3 capítulos de este listado de capítulos. Voy a desaparecer aquí un momento también para que vean el listado de capítulos que abarca el nivel 1. Son 15 capítulos. Normalmente vemos 3 o 4 capítulos cada clase. Hoy vamos a ver los 3 primeros capítulos, los conceptos básicos, el campo de visión y cómo abordar los proyectos CCTV. Eso es lo que vamos a ver en esta clase de hoy. Luego, cuando continuemos con el nivel 1, los que se inscriban para el curso que comienza mañana, vamos a ver cada clase 4 capítulos aproximadamente, hasta que lleguemos al capítulo 15, donde configuramos el DVR y logramos ya hacer funcionar nuestro sistema de cámaras de seguridad analógicas, las cámaras analógicas. Entonces, esto es básicamente lo que abarca el nivel 1 del curso de cámaras de seguridad. Es muy completo, abarcamos todo lo que ustedes necesitan. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el contenido de esta primera clase. Lo primero que vamos a ver son los conceptos básicos. Necesitamos abarcar los conceptos más elementales porque a veces sabemos conectar cámaras, pero no tenemos idea de algunas cosas que están trasfondo. ¿Qué vamos a ver en este capítulo? Vamos a ver qué son los sistemas de CCTV, el marco legal que abarcan los sistemas de cámaras de seguridad y la diferencia entre sistemas analógicos y sistemas digitales. Vamos a comenzar. Primero, sistemas CCTV. ¿Qué es CCTV? Vamos a avanzar. ¿Qué es CCTV? CCTV son las siglas de Circuit Closed Television. Coinciden con las siglas en español, circuito cerrado de televisión. Y aquí voy a hacer un contraste con los circuitos abiertos de televisión. ¿Qué es un circuito abierto de televisión? Bueno, cuando nosotros conectamos nuestro televisor con una antena a lo que se transmite, lo que se difunde abiertamente, lo que llamamos televisión abierta,
Ese es el contraste con un circuito cerrado. Cuando un canal de televisión, o como nosotros, en este caso en YouTube, pero un canal de televisión tradicional enciende una cámara y conecta esa cámara a una antena que difunde la señal que ellos están captando con esa cámara, están haciendo televisión abierta. Se llama entonces un circuito abierto de televisión. En este caso, en las cámaras de vigilancia tenemos un circuito cerrado, porque las cámaras se conectan directo a un equipo. Anteriormente se conectaban directo a un monitor, y por eso es que vemos en películas antiguas donde hay muchos monitores y cada monitor muestra una cámara. Era porque anteriormente cada cámara se conectaba a un monitor. Y efectivamente, hoy en día usted todavía puede conectar una cámara a un televisor y se va a visualizar sin problema. Pero tener un monitor por cada cámara representaba un costo muy alto. Entonces ahí fue donde crearon un aparato que recibía todas las cámaras y luego dividía la pantalla en varios cuadros donde se mostrara un cuadro cada cámara. Y eso fue el pre a los DVR, lo que hoy conocemos como el DVR. Porque anteriormente era otro equipo el que grababa. Actualmente todo eso ha cambiado. Sigue siendo un circuito cerrado de televisión, o sea, sigue siendo cámara conectada a, pero en este caso no un monitor, sino un aparato que recibe la señal y lo muestra en un monitor o en un televisor. No es un circuito abierto. Ese es el contraste. Ahora bien, aquí vemos varias cámaras que podemos conectar en un circuito cerrado de televisión. Hay variedad de cámaras. Uno de los capítulos que vamos a ver más adelante explica cada una de estas cámaras, qué las caracteriza, cuál usar en cada circunstancia, cuál es la más recomendable en interiores, en exteriores, si es blanco y negro, si no. Todo eso lo vamos a ver en otro capítulo más adelante. Vamos a avanzar. El marco legal de los circuitos de televisión. Este punto es muy importante, porque aunque en nuestro país, en Venezuela, no tenemos un marco legal específico para las cámaras de seguridad, sí existe ese marco en otros países. Resulta que en algunos países se han dado cuenta que la instalación de cámaras a diestra y siniestra en muchos lugares empezó a afectar la privacidad de muchas personas. Entonces crearon legislaciones específicas para ese tipo de sistemas, así como hay legislaciones para la radio, legislaciones para la televisión y legislaciones para muchos otros sistemas tecnológicos. Han creado marcos legales para los sistemas de cámaras de seguridad. En nuestro país, lo único que puede usarse como referencia es la Constitución, donde se describe que se debe velar o se debe garantizar la privacidad de los individuos. Fíjense, aquí hay un texto, una cita del artículo 60. Toda persona tiene derecho a la protección de su honor, vida privada, intimidad, propiedad, imagen, confidencialidad y reputación. Eso es lo que dice la Constitución de nuestro país, de Venezuela. ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando usted va a hacer una instalación de un sistema de cámaras de seguridad, usted debería respetar las leyes. Tal vez su cliente, porque tal vez usted le va a instalar esto a un cliente, tal vez su cliente desconoce el marco legal que rige estos sistemas. Usted debería estar empapado. Donde vaya a operar, si va a operar en Ecuador, en Perú, en Chile, donde sea que vaya a operar, usted tiene primero que indagar si hay un marco legal relacionado con los sistemas de seguridad en ese país. Si lo hay, tiene que empaparse, tiene que leerlo y tiene que asegurarse de que su trabajo cumpla con ese marco legal. Al final el responsable va a ser el cliente, pero puede el cliente endosarle a usted la responsabilidad porque usted no le advirtió sobre el incumplimiento de alguna norma. Por ejemplo, en nuestro país, aunque no dice explícitamente la Constitución dónde se puede y dónde no se puede instalar cámaras, si nosotros estamos violando la privacidad e intimidad de alguien, pues vamos a estar expuestos a una demanda. Las cámaras los establecimientos que tienen cámaras deberían informar sobre la existencia de estos equipos en el establecimiento para que la persona que entra pueda estar enterada de que ahí, estando ya adentro, va a ser grabada. Ahora, ¿qué van a hacer con las grabaciones? Ese es otro tema, porque no puede haber cámaras en ciertos lugares donde violen su privacidad, pero alguien puede decir, ya va, yo estoy aquí en clase, esto es un espacio privado, yo quiero, no violen mi privacidad. Entonces, no, mira, tú fuiste informado de que te estamos grabando y al entrar, tú implícitamente estás aceptando el hecho de que vas a ser grabado.
eso no justifica que nosotros usemos esas grabaciones para hacer lo que queramos. Muchas personas han recibido consecuencias por usar deliberadamente, indiscriminadamente, los videos que captan en sus sistemas de seguridad. Y eso sí está previsto en otra ley. En nuestro país hay una ley de violaciones informáticas que especifica que no podemos compartir ciertos archivos, que debemos también velar la privacidad. Entonces, si alguien hace una grabación de alguien y la difunde, esta persona puede alegar que está siendo violada su privacidad y puede demandar. Entonces, esta es la precaución que hay que tener. Debemos colocar por lo menos esta señalización para estar cubiertos legalmente. Es lo mínimo que podemos hacer. Eso con respecto al marco legal. Ahora, hay dos tipos de sistemas relacionados con las cámaras, analógicos y digitales. Yo quiero hoy con este capítulo hacer una abreboca o una introducción a estos dos tipos de sistemas. Porque en el nivel 1 nos vamos a enfocar en los sistemas analógicos y en el nivel 2 nos vamos a enfocar en los sistemas digitales. Pero desde que empezamos a buscar cámaras, tenemos que empezar a distinguir si la cámara es analógica o es digital. ¿Cuál es la diferencia? Las cámaras analógicas fueron las primeras que se crearon. Fueron cámaras que podían cubrir fácilmente todos los requerimientos de un sistema de vigilancia, pero tenían un techo que generalmente lo daba la resolución o la calidad de la imagen que se podía captar. Las cámaras analógicas utilizan conectores BNC, vamos a ver más adelante qué es eso, y cable coaxial. Esas son las cámaras analógicas. Las digitales son computadoras pequeñitas que tienen una cámara conectada. Se conectan con un cable de red y la forma de transmisión de la señal es completamente diferente a cuando se utilizan cámaras analógicas. Esto hace una división entre una instalación u otra. Porque si vamos a hacer una instalación, tenemos primero que decidir si vamos a usar cámaras analógicas o digitales. Pero ¿de qué va a depender que tomemos esa decisión? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco en este nivel 1 y en este nivel 2. Quiero mostrarles ahorita unas diferencias. Una es la resolución máxima. Aunque ya esto no es tan cierto, las cámaras digitales en teoría ofrecen una mejor resolución. O la máxima resolución que pueden ofrecer es mayor que las analógicas. Esto cambió porque les voy a explicar en un momento que las cámaras analógicas empezaron a usar una tecnología, sus fabricantes empezaron a desarrollar tecnologías que permitían transmitir imágenes de alta resolución también con medios analógicos. Pero si tenemos que marcar una diferencia de plano es esa, la resolución máxima. Aunque como les digo podemos conseguir muy buenas resoluciones con las cámaras analógicas actualmente. Y lo otro es el costo. Las cámaras analógicas siempre son más económicas que las cámaras digitales, tienen un costo menor. Entonces ya por ahí vemos una diferencia tremenda, porque si usamos cámaras digitales pudiéramos conseguir una resolución más alta y podemos conseguir un costo mayor. Si usamos analógicas podemos conseguir una resolución tal vez un poco más baja, pero con un costo menor. Esto tiene implicaciones, vamos a ver más adelante cuando hablemos del DVR y el disco duro, la capacidad de almacenamiento, el ancho de banda que se necesita, vamos a ver que hay implicaciones en cuanto a esto. Pero esta es una diferencia que de entrada podemos considerar. Vamos a avanzar. Las cámaras analógicas tienen una diferenciación y es el sistema que utilizan para transmitir el video, que son NTSC o PAL. Por lo menos esos son los dos más usados, NTSC o PAL. NTSC y PAL es la forma como la cámara transmite el video y que luego puede ser entendido o interpretado por el dispositivo que recibe la señal. ¿Cómo así? Si mi cámara es NTSC y transmite la señal de video, el monitor o televisor donde yo conecte la cámara, si es que hago la conexión directa, debe entender NTSC. Si yo conecto la cámara a un DVR, el DVR debe entender NTSC. Si la cámara es PAL, entonces el DVR debe entender la transmisión PAL, igual el televisor. ¿Cuál es el tema con esto? Esto tiene que ver con la televisión abierta. Cuando se definió la televisión, los estándares de televisión abierta, hubo dos que diferenciaron el mundo de la televisión abierta. Algunos países adoptaron uno y algunos países adoptaron otro. Los países que adoptaron NTSC pues empezaron a transmitir su señal abierta con NTSC y empezaron a comercializar televisores que entendieran NTSC.
Y en los países donde decidieron usar PAL para el sistema de televisión abierta, entonces los televisores tenían que ser o entender PAL. Los fabricantes de televisores, al darse cuenta de que podían abarcar ambos mercados, empezaron a crear televisores que pudieran captar ambas señales, pero generalmente lo creaban con una o con la otra. Esto implicaba algo serio, porque si usted iba, por ejemplo, a un país donde usaban PAL y compraba un televisor allá y se lo traía a su país donde usan NTSC, como es aquí en Venezuela, que es NTSC, el formato americano, nosotros usamos ese, entonces compra el televisor en un lugar donde trabajan con PAL, lo trae para acá y de repente cuando lo conecta a la televisión abierta no funciona. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no sirve? ¿El televisor está malo? No, es que el formato de transmisión no es compatible la televisión abierta en nuestra zona con el formato del televisor. Eso pasa con las cámaras también. Cuando usted compra una cámara analógica, puede ser PAL o NTSC y debe tener eso en cuenta. Si va a un lugar afuera de su país y compra una cámara, asegúrese de que el formato de transmisión sea compatible con las que ya tiene o sean compatibles todas entre ellas, porque eso le puede causar problemas. Eso con las cámaras analógicas solamente, en las digitales no pasa eso. Ahora, les comentaba que con las cámaras analógicas, vamos a avanzar, con las cámaras analógicas, se puede conseguir ahora muy altas resoluciones. Y quiero describirles esto aquí. Voy a desaparecer un momento para que vean que hay varios formatos de alta resolución analógico. Y esto empezó a hacer que fuera menos necesario usar cámaras digitales. Porque si con una cámara analógica podía conseguir alta resolución, ¿para qué voy a comprar una cámara digital que es más costosa? Esa fue la pregunta que generó esta nueva tecnología que desarrollaron los fabricantes. Tenemos 4 tecnologías para alta definición analógica. Cuando hablamos de cámaras analógicas estándares de no alta resolución o no HD, estamos hablando de las cámaras CBBS. Esas son las siglas que identifican a las cámaras que no son de alta resolución, las analógicas tradicionales, cuya resolución normalmente se mide en TBL. Eso lo vamos a ver más adelante. O TBL o líneas de televisión horizontal. Esas son las estándares, las no alta definición. Pero hay 4 de alta definición, que son las AHD, las HD CBI, las HD TBI y las HD SDI. Esto es muy importante porque a la hora de comprar cámaras digital analógicas de alta resolución, si yo compro una cámara que sea TBI, alta resolución TBI, y la voy a conectar a un equipo, ese equipo debería poder entender el formato de transmisión TBI. Si no lo entiende, entonces la cámara no va a funcionar. Igual con la CBI, igual con la AHD. Entonces esto divide o nos marca una diferencia al momento de comprar las cámaras. Actualmente, como estas tecnologías están muy difundidas, los que crean a DVR han hecho que sus equipos sean compatibles con todas y eso nos facilita a nosotros las cosas. Pero es posible que usted compre una cámara de alta resolución, TBI por ejemplo, y le intente conectar en un DVR que todavía no tenga la capacidad de entender TBI y no va a funcionar. Esto es muy importante que lo entendamos. Al momento de comprar cámaras tenemos que saber si es HD, si es CBI, si es TBI, si es SDI, que no es un formato tan comercial para cámaras, pero también existe, o si es analógica tradicional, CBBS. Ese es el cuidado que debemos tener al momento de comprar cámaras. Esto deben considerarlo cuando compren sus cámaras. Ahora, quiero mostrarles en un video de práctica, cuál es la diferencia de resoluciones que podemos obtener entre estos formatos, entre analógico digital e inclusive analógico de alta resolución. Presten atención al video, es muy corto, pero es muy representativo de lo que quiero explicarles aquí. Ahorita pasamos al capítulo 2. Lo dejo donde mismo estaba en la... Sí. La pila, cuando salga una lámina con el loguito de YouTube, tienes que avanzar. ¿Y tú no ves ahí cuando yo estoy tapando? No, bueno, pero entonces voy a hacerte una seña cuando estoy tapando. ¿Sí? Una seña así como... Este es para avanzar. Y este
las tradicionales analógicas, o sea, que las analógicas más básicas. Pero la resolución obtenida con una IP es inmensa. Fíjense el tamaño de la foto con la 960H, luego el tamaño de la foto con el siguiente tamaño, que es la AHD 1280 x 720, 720p, que es una buena resolución, y esta es la de alta resolución 1080. Fíjense la nitidez. Entonces, bueno, de esa forma, diferencia entre las tres cámaras, una 960H, una AHD y una HDIP. La 960H es una de las resoluciones más altas que se puede conseguir con CBBS. La HD fue de las primeras de alta resolución que se comercializaron. Y la HDIP es una cámara de alta resolución IP. Entonces, ahí podemos ver una diferencia. Como les comento, ahora se pueden conseguir muy altas resoluciones con cámaras analógicas. Pero en este video tratamos de ilustrar una diferencia entre las tres, el tamaño de la imagen que se puede encontrar y la resolución. Vamos a avanzar con el siguiente capítulo relacionado con relacionado con el campo de visión. El campo de visión es uno de los factores más importantes al momento de hacer un proyecto de cámara, porque el campo de visión es lo que nos va a permitir captar una imagen. Por eso se llama campo de visión. Este es un tema que tiene que ver con la fotografía principalmente, porque cuando usamos cámaras CCTV estamos tomando fotos. Al final un sistema de cámaras CCTV, cuando graba video, en realidad lo que está enviando es una serie de fotos, muchas fotos una después de la otra. Entonces esa foto tiene que captar un campo de visión. Lo que quiero mostrarles aquí es qué afecta al campo de visión. Vamos a avanzar, vamos a ver tres cosas. Vamos a ver el sensor, vamos a ver el lente y vamos a ver el campo de visión por sí mismo. Luego en un video les voy a mostrar cómo con un software podemos, al combinar sensor y lente, podemos alterar el campo de visión drásticamente. Vamos a comenzar primero con el sensor. El sensor es uno de los factores más críticos de la cámara, porque el sensor es su cerebro. El sensor es el que hace que la luz que entra a través del lente, que también voy a hablarles del lente en este momento, la luz que entra a través del lente impacta en el sensor y el sensor es el que convierte esa luz en una fotografía. Dependiendo del sensor, nosotros vamos a conseguir una calidad de imagen u otra. Al final el sensor es el que logra conseguir alta resolución o baja resolución. El sensor es el cerebro de la cámara. Mientras más evolucionado o avanzado sea el sensor, más costosa va a ser la cámara. El sensor es la parte electrónica. Cuando usted tapa una cámara, aunque sea muy grande, al final lo que va a encontrar es un chip relativamente pequeño en una tarjeta electrónica, que es quien se encarga de convertir la luz en una fotografía. Ahora, hay dos tipos de sensores, el sensor CCD y el sensor CMOS. Estos dos sensores han estado compitiendo en el mercado por mucho tiempo. Llegó un momento donde prácticamente no se consiguió ninguna diferencia notoria entre los dos. Esto lo comento porque en ocasiones algunos vendedores utilizan esta diferenciación como una característica resaltante. No, es un sensor CCD o un sensor CMOS, como si fuera algo que hiciera a la cámara mejor que la otra. Son distintas formas de convertir la luz en imagen. Por lo tanto, en este momento no es un factor diferenciador drástico entre uno y el otro. Les voy a mostrar una imagen donde se ve una diferencia entre una foto captada con CMOS y una foto captada con CCD. Pero esta foto la toma un fabricante de CCD. Entonces esto puede sesgar ligeramente, porque podemos conseguir muy buena calidad de imagen tanto con uno como con el otro. Pero este no es el tema de profundidad aquí en este punto del sensor, sino el tamaño del sensor. Esto sí quiero explicárselo con más detalle, el tamaño del sensor, y es que los sensores tienen un tamaño y según el tamaño del sensor la foto va a ser más grande o más pequeña. Esto va a tener muchas implicaciones. Ustedes se han dado cuenta que con ciertas cámaras hay que estar más cerca o más lejos para que el campo de visión sea el que usted quiere captar. De repente alguien le está tomando la foto muy cerca y usted cree que va a salir pegado, pero no, resulta que esa cámara tiene un sensor grande y capta un campo de visión enorme. Entonces tiene que ponerse cerca porque si se pone lejos el campo de visión es mucho más grande y se ve más lejos. Ese es el principio que vamos a explicar aquí. Cada vez que usted toma una foto, usted está lidiando con el campo de visión. Entra, no entra, apriétense, aléjense, ponte más lejos, todo lo que está haciendo ahí es creando un campo de visión que abarque lo que usted quiere tomar.
Y ese es el principio elemental. Los sensores tienen un tamaño que se mide en milímetros o fracciones de pulgadas, que nos da un tamaño de foto, un ancho y un alto de la foto. Mientras más grande es el sensor, más grande es la foto. Por supuesto, más costosa es la cámara. Un sensor de 1 pulgada es un sensor inmenso y da una foto grandísima. Eso permite captar más elementos en un espacio. Los clientes siempre van a querer captar más con menos cámaras. Eso es natural. Pero tenemos que entender que hay limitaciones. Una de ellas es el sensor. Los fabricantes de cámaras han creado cámaras con un sensor, un tamaño de sensor que da un campo de visión lo suficientemente decente como para la mayoría de las aplicaciones y a un costo relativamente bajo. Si compramos cámaras con sensores muy grandes, vamos a conseguir precios muy altos. Entonces los fabricantes lo que han buscado es, bueno, no hace falta un sensor tan grande para captar cierto campo de visión, que instalen más cámaras o que las coloquen más lejos. Eso es lo que quiero explicarles en un momento dado cuando calculemos el campo de visión. Vamos a avanzar para que ahora veamos sobre el lente. El lente es el otro elemento, o sea, está el sensor y está el lente. Ya les voy a mostrar una imagen cómo se conectan ambos. Porque tanto el sensor como el lente, ambos conjugados, dan el campo de visión. El lente es lo que usted ve, no siempre se ve, pero es lo que usted ve cuando fotógrafos deportivos o fotógrafos de la naturaleza están con una cámara y hay un tubo al frente de la cámara. Ese es el lente. El lente puede estar incrustado dentro de la cámara. Por ejemplo, en los teléfonos los lentes no sobresalen y en muchas cámaras web los lentes no sobresalen. En muchas cámaras de sistemas CCTV los lentes no sobresalen. El lente está incrustado, pegado contra el sensor y no se ve, o sea, no está visible externamente. Pero hay unos lentes como estos que vemos aquí. En algunos lugares se instalan cámaras con lentes bastante grandes. Y esto se hace intencionalmente para cambiar el campo de visión. Si vemos en esta siguiente imagen, aquí vemos cómo el lente está al frente del sensor. Y el lente tiene dos puntos. El lente tiene dos puntos porque hay como dos cristales, ¿no? El lente tiene dos cristales. La distancia entre uno de los cristales de adentro y el sensor le vamos a llamar distancia focal. Mientras más grande sea la distancia focal, más cerrado va a ser el campo de visión. Yo les voy a mostrar la relación que existe. Entonces, si queremos acercarnos más a un objetivo o cerrar un campo de visión o captar más cercano a algo, tenemos que colocar un lente que tenga una distancia focal mayor. Y esto es fundamental, porque a la hora de comprar cámaras, los fabricantes y los vendedores nos dicen la distancia focal del lente, que se mide en milímetros. Si nosotros compramos una cámara con un lente con distancia focal grande, entonces sabemos que el campo de visión va a ser cerrado. Si compramos una cámara con un lente que tiene una distancia focal pequeña, entonces debemos saber que el campo de visión va a ser más abierto. Vamos a ver en la siguiente imagen la relación que existe. Vamos a avanzar a la siguiente imagen. Otra más. Ahí. En esta imagen vamos a ver cómo la distancia focal incide en el campo de visión. La distancia focal de 12 milímetros hace que se cierre el campo de visión, a diferencia de la distancia focal de 4 milímetros que hace que el campo de visión sea más abierto. En las láminas anteriores lo que se explicaba era que la distancia focal puede ser variable o no. Es decir, hay cámaras donde la distancia focal yo la puedo variar. O sea, yo puedo montar la cámara y ajustar la distancia focal para captar el campo de visión que yo quiero. Eso es si la variación es manual. Pero también hay cámaras cuya distancia focal varía de forma electrónica. Es decir, yo puedo hacer un zoom de forma electrónica y acercar o alejar un objetivo para cambiar el campo de visión. Ese es un tipo de cámara que vamos a ver más adelante. Esto no es el zoom digital que se hace con la foto tomada, es diferente. Hay teléfonos donde usted captura un campo de visión y hace un zoom. Y él lo que está haciendo es agrandando la imagen, no está acercando al objetivo, es decir, no está cambiando la distancia focal, sino que está captando una foto y la está acercando. Eso es un tipo de zoom. Pero si la resolución de la foto no es buena, ese acercamiento lo que hace es pixelar la foto. No es un zoom real mecánico, o sea, la distancia focal no está cambiando. Pero si la cámara tiene un lente con distancia focal variable electrónico y yo hago zoom, entonces ahí sí me acerco al objetivo y ahí sí está cambiando el campo de visión realmente.
porque la distancia focal está siendo variada. Vamos a avanzar para que veamos cómo la combinación del sensor con el lente generan un campo de visión. Aquí vamos a ver cómo un sensor de 1 pulgada genera un cuadro grande, que es el círculo más grande. Un sensor de 2/3 genera un cuadro más pequeño y un sensor de 1/3 genera un cuadro más chiquitico. La cámara ubicada en el mismo lugar. Eso debemos tenerlo claro. La cámara está en el mismo sitio, solo que tiene sensores de diferentes tamaños. Entonces el sensor es como el cuadro por a través de donde usted mira. Mientras más grande es ese cuadro, más grande es el campo de visión. Mientras más pequeño el cuadro, más pequeño es el campo de visión. El lente lo que hace es acercar o no a ese objetivo. Y eso también afecta al campo de visión. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo un lente con una distancia focal de 135 milímetros cierra el campo de visión ubicada la cámara en el mismo lugar. Dos cámaras, una con un lente de 50 milímetros y una con un lente de 135 milímetros. Cómo el ángulo del campo de visión se ve afectado. Hay un campo de visión ancho y en alto, ¿no? Hay dos ángulos que genera el lente, usando el mismo sensor. Entonces hay una relación entre lente, distancia focal y sensor que nos va a dar el mismo cuadro. Vamos a ver en la siguiente imagen. Aquí vemos la diferencia, una cámara, y en el video de práctica les voy a mostrar cómo en un sitio web hay una demostración de cómo al cambiar el lente y el sensor podemos alterar el campo de visión en tiempo real. O sea, es como un ejercicio, usted va cambiando un valor y otro y vamos viendo cómo se ve más cerca o más lejos los objetivos y cómo vemos más elementos o menos elementos porque nos estamos acercando. Fíjense en esta imagen cómo tenemos 3 fotos del mismo espacio con distintos lentes. 3.6 milímetros, fíjense lo abierto que se ve. Luego 6 milímetros se cierra un poco más, se ve más cerca lo que está en la pared final. Luego 8 milímetros nos vemos más cerca y 12 milímetros se acerca muchísimo más al objetivo. ¿Qué va a pasar? Si ya la foto se toma con un lente de 3.6 milímetros, ya la foto se tomó. Lo único que se puede hacer ahí es zoom digital a la foto, que si no tiene buena resolución no va a lograr lo que pasa en las películas, que lo acercan, corrígelo, lo acercan, corrígelo, y ve entonces la hormiguita que estaba por allá a 1 kilómetro. Eso es falso. Si ya la foto está tomada, está tomada. Si la información no está ahí, no hay nada que hacer. No hay ningún software que consiga píxeles aleatorios y forme el objeto que estuvo en el momento que se tomó la foto. Eso es totalmente falso. Ahora, si yo tengo una cámara con un lente varifocal electrónico y yo quiero acercarme para ver más de cerca el objeto, entonces ahí puedo hacer el zoom y puedo tomar la foto estando más cerca del objetivo. Eso sí puede hacerse. Aunque sea muy buena la resolución de la foto, va a haber limitaciones. Va a haber un punto donde usted se va a acercar que ya se va a pixelar, porque lo que se están guardando ahí son píxeles. Vamos a ver en la siguiente imagen la relación que les comentaba hace un instante. Un lente con un sensor de 1/3 y con un sensor de 1/4. Y tenemos distancias focales diferentes, 2.8 milímetros y 2.1 milímetros. Podemos conseguir el mismo campo de visión con un sensor de 1/3, con un lente de 2.8 milímetros, que con un sensor de 1/4, que es más pequeño, con 2.1 milímetros, que es una distancia focal menor. Esto es porque si la distancia focal es menor, el campo de visión se abre, el ángulo se abre. Si el sensor es más pequeño y el campo de visión se abre, consigo un campo de visión X. Si tengo un sensor más grande, pero un lente con un campo de visión más cerrado, puedo conseguir exactamente el mismo campo de visión que consigo con otro sensor, solo cambiando el lente. Y aquí lo vemos, como con un lente de 12 milímetros puedo conseguir un campo de visión igual que con un lente de 8 milímetros, pero con un sensor de 1/4, que es el campo de visión que consigo con un sensor de 1/3 y 12 milímetros. Eso es lo que nos explica esta imagen. Y esto nos ayuda a entender el campo de visión. Al comienzo de esto puede que no se entienda muy bien, pero cuando vemos las limitaciones físicas del tamaño del sensor y del lente, lo vamos entendiendo más. Por eso en la práctica les voy a mostrar con un software cómo simular si la cámara está a cierta altura, si tiene cierto lente, si tiene cierto sensor, cómo se genera o cómo cambia o se altera el campo de visión. Vamos a ver en esta otra imagen que hay lentes que abren mucho más el campo de visión y generan algo que llamamos ojo de pez. El ojo de pez es estos lentes que tienen cierta curvatura y captan un campo de visión más amplio, pero distorsionan ligeramente la imagen. Esto puede ser bueno o puede ser malo. Fíjense la diferencia del campo de visión entre una imagen y la otra. En el campo de visión
del lente que no tiene el ojo de pez se ve el cuadro más pequeño y la que tiene el ojo de pez abre 170 grados, pero fíjense cómo se distorsionan los edificios. Para algunos eso puede ser inaceptable, pero para otros puede ser aceptable. No me importa que se vea un poco distorsionada la imagen con tal de que vea más campo de visión. Así llamamos a los lentes ojo de pez. Algunas cámaras los tienen. Son muy útiles en espacios cerrados, sobre todo. Hay lugares donde tienen que colocar 4 cámaras en las esquinas del techo porque es tan cerrado el espacio que no consiguen una cámara con un lente que abra suficiente el ángulo para captar todo. Vamos a avanzar y fíjense cómo en esta imagen vemos el ancho o los grados de apertura del campo de visión según el lente. Tenemos el lente más pequeño de 2.5 milímetros, como abre el campo de visión bastante, mucho más abierto, luego el de 4, luego el de 6, luego el de 8, luego el de... y cómo vamos acercándonos. La línea que ven, donde marcan los metros, 6 metros, 10 metros, 20 metros, es la distancia a la que podemos captar objetos con una buena calidad. Cuando tenemos un lente de 4 milímetros, lo máximo a partir de donde podemos empezar a ver con cierta calidad un objeto es 6 metros, es lo máximo. Después de ahí ya no vamos a distinguir nada. Se ven movimientos, se ven que son personas, se ve, bueno, el color de la ropa, pero distinguir una cara es imposible. Y eso considerando que lo que usted ve en tiempo real tiene una calidad y la grabación tiene otra calidad. No necesariamente se graba con la misma calidad que se captura en tiempo real. Si lo que se graba con menor calidad, cuando usted va a ver el video, vamos a ver quién entró a la casa, quién se llevó tal cosa. Si la calidad de la grabación es mucho peor que la calidad de la imagen en tiempo real, menos van a distinguir caras, ni personas, ni elementos, ni placas. Y olvídense, no vamos con ningún software a conseguir información que no esté en esa foto. Eso no va a pasar. Vamos a avanzar. Ahora vamos a ver un video. Este video es un poquito más largo que el anterior, donde les demuestro cómo usar un software donde al alterar las variables, tamaño del sensor y tamaño del lente y la altura de la cámara, podemos conseguir un campo de visión diferente. Presten atención para que entiendan muy bien estos dos conceptos. Vamos a utilizar este software para visualizar cómo el cambio del lente, la distancia focal, puede cambiar el campo de visión. En este software yo puedo escribir el tamaño del lente en milímetros, puedo especificar a qué altura va a estar la cámara y puedo especificar a qué distancia va a estar el objeto. Y él me va a mostrar en este cuadro un ejemplo de cómo se vería el campo de visión. ¿Okay? Él no me va a indicar el ancho y el alto del campo de visión, sino si el objeto se va a ver o no se va a ver. Por ejemplo, aquí tengo una cámara con un lente de 7 milímetros, no especifica en el sensor 7 milímetros, y el objeto está a una distancia de 4.7 metros. Hay otro objeto como referencia para saber más o menos hasta qué distancia se pueden ver otros objetos. Aquí está la altura del objeto, que yo puedo también cambiarla, la altura del objeto, puedo cambiarlo por aquí o puedo cambiarlo por aquí. Muy bien, y esto que me muestra aquí es el ángulo de apertura del lente. Este software fue creado por un fabricante de cámaras y es usado para seleccionar un modelo de cámara que cumpla con los requerimientos que tengamos en el campo, ¿no? en el terreno. Fíjense, lo típico es que nosotros marquemos aquí la distancia focal que tenemos para ver a qué distancia encontramos. Eso es si tenemos ya la cámara. Pero no debería ser así. Nosotros deberíamos ir primero al lugar, ver el objeto que se quiere captar, el ancho y el alto, y evaluar posibles lugares donde se puede ubicar la cámara, posibles lugares, y determinar el mejor lugar, un lugar donde sea seguro, un lugar donde la cámara el cableado pueda llegar hasta ahí, un lugar donde pueda fijarse en techo o pared, que esté segura, que no le caiga agua. Si es una cámara, bueno, que podemos escoger cámaras para exteriores, de eso vamos a hablar en los siguientes capítulos, que hay tipos de cámaras para exteriores y para interiores, pero nosotros podemos evaluar los posibles lugares.
Y nosotros podemos determinar aquí, bueno, mira, el objeto va a estar a 3 metros de la cámara. 3 metros de la cámara. Entonces, con 7 milímetros nos damos cuenta que un objeto a 3 metros, pues el campo de visión no capta el objeto. No capta el objeto. Aquí tenemos que o subir la cámara, muy bien, subir la cámara, o cambiar el lente. Los lentes que típicamente nos encontramos en la calle son de 3.6 milímetros. Son los típicos. Bien, 3.6 milímetros. Fíjense, 3.6 milímetros, fíjense el campo de visión tan grande que genera. El software automáticamente me movió el objeto hasta 5 metros y me puso la cámara a 5 metros de altura. La altura normal de los techos de oficina tiene máximo 3 metros o 2.6 metros. Vamos a suponer que son 3 metros, fíjense. Un objeto puede ser captado, un objeto de 2 metros puede ser captado, ¿sí?, a partir de 1 metro. Fíjense cómo entra en el campo de visión, ¿no? Ahora, si nosotros, porque esto lo que nos muestra es el ángulo con el que estamos inclinando la cámara, ¿no? Porque la cámara no va a estar de frente, mirando hacia el frente, no tendría sentido porque los objetos están abajo, ¿no? Como si, ni tampoco vamos a tener la cámara así, a nivel de los objetos. Tampoco tiene sentido porque nos podrían tapar la cámara o robarnos. Las cámaras las ubicamos a cierta altura para que estén seguras, pero las inclinamos para captar los objetos que están abajo. Entonces, esto lo que me está diciendo aquí es que un objeto a 7.5 metros se ve, pero apenas se le ve los pies. ¿Ok? Se le ven los pies. Si yo cambio la inclinación de la cámara, entonces puedo captar a objetos que estén más lejos, pero el objeto se ve más pequeño. Entonces, cuando el objeto se ve más pequeño, vamos a ir perdiendo detalles en la foto. Cuando veamos luego las grabaciones y queramos detectar detalles como, bueno, qué dice en la franela, vamos a la cara, detección de cara. Eso es en las películas que las fotos distorsionadas las arregla un software solita y detectan quién es. Cuando la foto está distorsionada porque tiene poca resolución o porque está muy lejos el objeto, ahí no hay nada que hacer. De ninguna parte se va a sacar información para rellenar los vacíos que quedó en esa foto. Por eso el objeto tiene que estar lo más encuadrado al campo de visión. Si un objeto, por ejemplo, imagínense que esta es la entrada de, no sé, este es la salida o la entrada de un depósito, ¿no?, que tiene 2 metros. Solo podemos aquí cambiar la altura del objeto. Aquí vamos a suponer que el objeto tenga 2 metros de alto, que son los tamaños de las puertas normalmente. Muy bien. Entonces 2 metros de alto es el objeto y el objeto está a 2 metros, de donde voy a ubicar la cámara. O ubico la cámara a 2 metros. O sea, es una decisión. O sea, si ustedes están obligados a colocar la cámara en cierto lugar, bueno, ni modo, tienen que determinar cuál lente es. Pero si ustedes pueden ubicar la cámara donde ustedes lo requieran, donde ustedes quieran, bueno, entonces ustedes van a determinar la distancia. Bueno, la voy a ubicar más lejos o la voy a ubicar más cerca porque tengo un lente fijo, ya tengo 3.6 milímetros, ya tengo la cámara. Pero si pueden ubicar la cámara en un lugar arbitrario, tienen esa libertad y pueden comprar la cámara que ustedes quieran con el lente que ustedes quieran, entonces, bueno, aquí lo que tienen que hacer es establecer valores supuestos o potencialmente apropiados según el plano y según la distribución, ¿no? Valores hipotéticos. Bueno, voy a ubicar la cámara a 2 metros. ¿Será que con lentes de 3.6 milímetros a 2 metros puedo captar el objeto de 2 metros de altura? Bueno, sí, mira, queda encuadrado. Chévere, entonces esta cámara me sirve. Bueno, pero cuando abren la puerta quisiera ver hacia atrás otros objetos que estén por allá. Bueno, no hay mucho que hacer porque ya después de 6 metros los objetos que estén dentro de ese portón se van a ver muy pequeñitos. Se puede cambiar el ángulo de la cámara, ¿verdad?, que capte más hacia arriba, pero entonces fíjense que no puedo hacer las dos cosas. Si cambio la inclinación de la cámara hacia arriba para captar el objeto que está lejano, entonces
Para captar el otro objeto que está cercano, no puede estar a 2 metros, tiene que estar a 2.5 metros. Entonces, esto es lo bueno de este software, que dado el ángulo de apertura, me dice qué tanto puedo captar. ¿Qué tanto puedo captar? No, lo primario es captar el objeto a 2 metros, entonces ni modo. El objeto cercano a 6 metros no lo voy a poder captar completo. No lo voy a poder captar completo. No hay nada que hacer ahí. Ahora bien, si puedo asumir, bueno, si el objeto está más cerca, entonces aquí sí puede caer 2.6 metros, caben los dos. Pero ya menos de 2.6 metros, con esa altura, con ese lente, no va a caber ese objeto que está a 5 metros. Entonces, si es un objeto a 2 metros, el objeto que está a 5 metros no se va a ver completo. No se va a ver completo. Entonces, bueno, esto es lo que nos permite este software. Nosotros podemos jugar con las alturas de las cámaras, podemos jugar con los lentes y podemos jugar con las distancias y evaluar si es posible captar el objeto de cierta altura en el campo de visión. Esto es lo que nos permite esto. Entonces, aquí nosotros podemos jugar con esos valores. Fíjense que si el objeto primario está a casi 5 metros, la cámara, fíjense la inclinación que tiene, pero un objeto que esté por aquí no se va a ver. Esto es lo que nos está diciendo, pero un objeto aquí cercano no se va a ver porque estamos captando el objeto a 5 metros, aunque hay un montón de campo de visión desperdiciado. Entonces lo ideal sería bajar el ángulo, porque ¿para qué queremos captar un montón de cielo? No tiene ningún sentido captar un montón de cielo. Entonces, bueno, bajamos el ángulo de la cámara, captamos objetos primarios a 2.5 metros y captamos un objeto lejano a 5 metros, con este lente de 3.6 milímetros, que son los más comunes que encontramos en el mercado. Este software lo que me muestra aquí son los modelos de esta marca que cumplen con esas características. Fíjense, un modelo que tiene un lente varifocal de 3 a 9 milímetros, uno que tiene de 3.5 a 8 milímetros y otro que tiene de 2.7 a 13 milímetros. Si yo colocara un lente aquí de 2.7 milímetros, solo que aquí el software, cuando cambio los valores, él cambia todo aquí, automáticamente mueve la cámara a 5 metros. Una cámara a 5 metros sería más o menos un poste. Entonces, fíjense, con un lente de 2.7 milímetros, fíjense todo el cielo que se capta. No tendría mucho sentido captar todo ese montón de cielo. Podemos bajar la inclinación de la cámara. Captamos un objeto cercano a 1.7 metros, pero el campo de visión, como es más abierto, son 52 grados, porque un lente con menos distancia focal abre más, hace una mayor apertura, se abre el campo de visión, pero los objetos, como la cámara está a 5 metros, se ven más lejanos. Entonces, si yo bajo esta cámara a 3 metros, que es la altura más o menos de un techo, entonces, bueno, sí puedo captar un objeto a 1 metro, incluso casi pegado a la cámara, pero fíjense, si inclino tanto la cámara, no voy a captar objetos lejanos, sino hasta a... Entonces vamos a meter este señor para acá. Vamos a alejar este, vamos a meter este para acá. Entonces, lo más lejos, si yo estoy aquí a 1 metro o casi debajo de la cámara, vamos a ver. El software tiene sus mañitas aquí. Fíjense, pegadito a la cámara. Ahora, fíjense cómo se ve de pequeño este otro objeto, aunque está a 2,2 metros. ¿Eh? Cómo se ve de pequeño. Entonces, bueno, esto es lo que nos permite este software. Nos da esa libertad de jugar con los lentes, con los ángulos de inclinación, con las alturas, para ver qué tan lejos puede estar un objeto para captarlo. Qué tan lejos puede estar. Entonces, bueno, muchachos, este software nos puede ser de mucha utilidad para nosotros determinar si algo entra o no en un campo de visión y qué lente podemos usar para captar correctamente el espacio. Ahora, para terminar de entender este asunto de la relación entre sensor y lente, quiero mostrarles con esta página, se las voy a pasar por el foro para que la visiten y vean cómo cambia el campo de visión dado el tamaño del sensor y el tamaño del lente. Fíjense, con un lente de 7 milímetros, fíjense el campo de visión que da. Vamos a poner un lente más pequeño, un lente de 2,8 milímetros, y fíjense el campo de visión que da. La cámara está relativamente lejos de estos objetos que están al final. Para poder ver estos objetos que están al final,
yo tengo que colocar un lente, fíjense, un lente de 30 milímetros si yo quiero ver lo que ocurre aquí. Pero miren el montón de campo de visión que pierdo. Ok, yo quiero ver qué pasa en este estante. Ah, ok, si pongo un lente tan grande, voy a perder lo que ocurre en este estante. Voy a perder lo que ocurre aquí y lo que ocurre aquí. Ah, pero también quiero ver qué ocurre allá. Entonces necesito un lente más grande. Entonces pierdo lo que ocurre por este lado. ¿Ve? Ah, y no puedo hacer las dos cosas a la vez. Pues la verdad que con nitidez, con calidad, no. Porque esta foto, si ustedes le hacen un print screen a esta foto y luego hacen un zoom, acercan y acercan y acercan a la imagen, por más buena resolución que tenga esta imagen, se va a pixelar cuando intentamos acercarnos más. Entonces no podemos tener las dos cosas a la vez. Si la cámara tiene un lente varifocal electrónico y alguien está controlando la cámara y le hace zoom electrónico para ver para allá, ah, ok, en ese momento acerca y capta detalles, pero en ese momento deja de ver lo que está alrededor, lo deja de ver. Si ocurre algo en los estantes que están atrás, no lo van a notar. Entonces el que esté operando la cámara tiene que alejarla para volver a captar esto. Muy bien. Ahora, si tenemos un sensor, fíjense, este es 1/4 y 2.8 milímetros. Si yo coloco un sensor, vamos a poner un sensor grande de 1 pulgada, vamos a ver lo que me muestra, 1 pulgada, con 7 milímetros, fíjense el campo de visión que da. Da prácticamente el mismo campo de visión que con 1/4 y 7 milímetros. Y 2.2 milímetros, perdón, que era el anterior. Fíjense, aquí estoy en 7 milímetros. Es lo mínimo para conseguir el mismo campo de visión que con 1/4. Ahora, como el campo de visión es más grande, porque un sensor de 1 pulgada es más grande, con un lente más pequeño puedo encontrar acercamiento a esta zona. Pero fíjense el tamaño de la foto en comparación con el lente de 1/4. Vamos a ver. Fíjense, con 7.3 milímetros. El mismo lente. Para conseguir el mismo cuadro de un sensor de 1 pulgada, tengo que ponerle un lente de 2.8 milímetros. Un lente pequeñito. ¿Se fijan? Entonces aquí vemos la relación que hay entre el tamaño del sensor y el tamaño del lente, que fue el cuadro que les mostré donde se mostraba cómo se conseguían cuadros de visión equivalentes o campos de visión equivalentes con distintos sensores y distintos lentes. Muy bien. Entonces, bueno, con esto quiero hacerles esa demostración de cómo se calcula o cómo se obtiene un campo de visión dado el tamaño del sensor y el tamaño del lente. ¿Qué tal? ¿Qué les parecieron estos videos tan ilustrativos de cómo el campo de visión se ve alterado al cambiar estas dos variables? Esto es de forma empírica. Fíjense cómo cambiamos estas dos variables y conseguimos un resultado diferente. En el siguiente capítulo les voy a explicar con más detalle cómo se calcula el campo de visión. Hicieron unas preguntas en el chat sobre si hay cámaras a las cuales se le puede cambiar el lente. Y sí, hay unas cámaras, cierto modelo de cámara a las cuales se le puede intercambiar el lente. También se pueden comprar cámaras cuyo lente tiene una distancia varifocal. Pueden ser manuales o pueden ser electrónicos, como comenté anteriormente. Si es manual, luego que montamos la cámara, hacemos el ajuste, captamos el campo de visión que nos interesa y la dejamos ahí. Lo único es que no podemos cambiar ese campo de visión electrónicamente, remotamente. No lo podemos hacer porque es manual. Es un cambio de distancia focal manual. Se le llama cámaras varifocales. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Hay otras cámaras a las cuales se les cambia el lente, literalmente se les cambia el lente. Estas varifocales, a muchas no se les cambia el lente, sino que se ajusta la distancia focal. A otras se le quita un lente y se le coloca otro. Y ese otro lente que se coloque también puede ser varifocal. Y es típico como con los binoculares, ¿no? Que se pueden acercar o alejar la distancia focal haciendo ese ajuste con el lente. Y existen las que tienen el lente con distancia focal variable, típicamente electrónico, que se puede cambiar remotamente. Son esas que se utilizan en la vigilancia en tiempo real, para mover la cámara y hacer acercamiento a ciertos objetos. ¿Qué tanto acercar? Va a depender de la variabilidad de la distancia. Otros preguntaron también cuánto se puede cobrar por estos servicios, y eso es muy relativo a la zona, muy relativo al esfuerzo. Por eso vamos a hablar en este siguiente capítulo de cómo abordar estos proyectos de instalación de cámaras de seguridad
para evaluar nuestros costos. Porque usted puede simplemente preguntarle a alguien que instale y cobrar lo mismo, pero usted debería identificar los costos que están implícitos. No vamos a profundizar demasiado en esta clase en ese aspecto porque el presupuesto es uno de los temas que vamos a abordar en los últimos capítulos, es decir, en la última clase. Entonces vamos a continuar con esta clase, con el tercer y último capítulo de hoy. Vamos a empezar a hablar de cómo calcular el campo de visión. Vamos a avanzar para comenzar con cómo se calcula el campo de visión. Cómo abordamos los proyectos de instalación de cámaras, también lo vamos a tocar aquí. Pero el campo de visión es muy importante que lo sepamos calcular. Aquí vimos el resultado de forma empírica de cómo se ve alterado, pero vamos a ver cómo se calcula. Y esto puede que sea un poquito engorroso para algunos. Hay software para hacer los cálculos, o sea, yo meto las variables, meto la altura de la cámara, la distancia del objeto, el tamaño del sensor, el tamaño del lente, y él me da el tamaño del campo de visión. Incluso hay software, eso se los muestro en la clase en vivo, hay un software que nos permite simular, podemos incluso levantar en 3D el espacio que queremos, en donde vamos a instalar las cámaras, y podemos ver cómo al instalar una cámara en un lugar, al girarla hacia cierto lugar, al ponerle cierto lente, a ponerle cierto sensor o cierta distancia focal de lente, vamos a conseguir un campo de visión diferente. Entonces podemos incluso tender los cables y saber cuál es la distancia de cables que vamos a necesitar, y nos aportan muchísima información. Podemos incluso mostrarle al cliente, mira, así se va a ver, te gusta así, te gusta así, de forma simulada, sin mover un solo dedo, ni quitar una tapa de cielo raso, ni taladrar un solo hueco en una pared. Todo simulado a través de un software. Eso lo vamos a ver en la clase mañana. ¿Qué quiero explicarles en este momento? ¿Cómo se calcula el campo de visión? El campo de visión se calcula en base a 6 variables. Fíjense esta fórmula que está aquí. Voy a desaparecer un momento para que vean bien estas variables. Hay 6 variables a considerar. Uno es el ancho del sensor, es la W minúscula. Otra es el alto del sensor, que es la H minúscula, de height, altura, y width, de ancho. Ancho del sensor y alto del sensor. En el capítulo 2, cuando hablamos de sensores, vimos los anchos y los altos de los sensores según el tamaño en pulgadas. Lo típico es que consigamos cámaras de sensores de 1/3 o de 1/4. Eso es lo típico. Entonces aquí vamos a ver en un ejemplo que les voy a mostrar en un momento qué tamaños tienen los sensores de 1/3 y de 1/4, de ancho y de alto. Se los voy a mostrar en un momento. Hay otras variables que son el ancho del campo de visión que queremos captar y el alto del campo de visión que queremos captar. Por último, las otras dos variables son la distancia focal, es decir, el tamaño del sensor en milímetros, y la distancia desde la cámara al objeto, que es la L mayúscula. Esas 6 variables cumplen una relación entre ellas que vemos en esta fórmula, por decirlo de una forma, que es W minúscula entre W mayúscula tiene que ser igual a H minúscula entre H mayúscula. Esa relación tiene que mantenerse. Y también tiene que mantenerse que eso tiene que ser igual a F minúscula, que es la distancia focal, entre L, que es la distancia al objeto. Esta relación es la base de lo que les voy a explicar en este momento. Si nosotros escogiéramos ubicar una cámara en cierto lugar y queremos captar cierto campo de visión, tendríamos que ver qué cosas varían o qué cosas podemos variar. Normalmente el sensor, si lo queremos variar, tenemos que cambiar de cámara, porque el sensor está incrustado en la cámara, es el corazón de la cámara. Tendríamos que cambiar de cámara. Es una cámara a la cual se le puede cambiar el lente, entonces podemos cambiar el lente. Es un lente varifocal, podemos hacer el ajuste de la distancia focal para conseguir esta relación. La pregunta siempre va a ser, ¿qué queremos captar? ¿Qué campo de visión queremos captar? Es un portón, el portón de mi casa, yo quiero captar cuando entran los carros. Ok, ¿qué quieres captar? ¿El ancho y el alto del carro? ¿Quieres captar la altura de una persona promedio? Y esas preguntas nos van a responder, nos van a dar como respuesta el ancho y el alto del campo de visión. Ahora, ¿dónde puedo instalar la cámara? Eso me va a dar la distancia. Si no tengo muchas alternativas, tal vez esa variable se queda anclada. Entonces, ¿qué me queda por variar? Me queda por variar el sensor y el lente. Si no consigo sensores de muchos tamaños, si no consigo en el mercado solamente sensores de 1/3,
Entonces me toca conseguir una cámara que tenga la distancia focal que me permita conseguir el campo de visión esperado. Vamos a ver en un ejemplo aquí, ¿sí? Si usáramos de esta fórmula solamente una parte, porque podemos usar una parte de la fórmula, no toda. ¿Sí? Podemos usar h minúscula entre h mayúscula igual a f entre l, porque lo que vamos a cambiar aquí es la f minúscula, que es la distancia focal. Entonces, si ya yo sé que la cámara está a 6 metros, es decir, a 6.000 milímetros, porque esto tiene que ser en milímetros, porque la distancia focal está en milímetros y el ancho y el alto de los sensores está en milímetros. Entonces yo tomo aquí 3.6 milímetros es el alto del sensor, que es un sensor típicamente de 1/3. Y la h minúscula es el alto del campo de visión, 1.8 metros, 1800 milímetros. Es más o menos el alto promedio de una persona, se puede llevar hasta 2000 milímetros, va a depender. Y la distancia al objeto está a 6 metros, 6000 milímetros. Entonces la pregunta es, ¿qué lente necesito para captar ese campo de visión? Lo que hacemos es despejar y conseguimos el valor de 12 milímetros. Entonces, yo debería comprar una cámara que tenga un lente de 12 milímetros y un sensor de 1/3 para conseguir el campo de visión de 1.8 metros de alto y el ancho resultante. ¿Por qué tomo aquí h minúscula y h mayúscula? Porque de repente lo que me interesa es el alto, no tanto el ancho. El ancho que sea el resultante, el que resulte de ese alto de campo de visión. Pero puede que me interese el ancho, entonces tengo que usar W minúscula y W mayúscula en vez de H minúscula y H mayúscula para conseguir el valor de F, que tal vez es el que necesito cambiar. Ah, no, ya yo tengo la cámara, ya la compré, son cámaras de 3.6 milímetros de distancia focal y 1/3 del sensor. Entonces lo único que puedo cambiar es la distancia. Entonces lo que tengo que despejar aquí es L, porque ya tengo el resto de las variables. De eso se trata básicamente. Si esta matemática básica le parece muy confusa, no se preocupe. Hay software o hay herramientas que nos permiten hacer estos cálculos sin necesidad, hacerlo a pie. ¿Okay? Sin necesidad de hacerlo a pie. Si tienen alguna duda sobre estas fórmulas, pueden escribirlas en el chat en vivo, que con todo gusto yo trataré de respondérselas antes de que se termine la clase. En el video de práctica, de todas maneras, les voy a mostrar un ejemplo de cómo con un plano más o menos en 3D, se ubican las cámaras en cierto lugar y podemos conseguir estos cálculos de una manera muy sencilla. Es un despeje relativamente básico. Ahora, entendido esto de cómo calcular el campo de visión, nos preguntamos, ¿cómo abordamos un proyecto de instalación de cámaras? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Y por supuesto lo primero debería ser un presupuesto. Pero ¿cómo hacemos el presupuesto? ¿Qué cosas inciden en ese costo, en ese presupuesto? ¿Qué hacemos primero? Vamos al lugar a mirar qué. Yo no hago un presupuesto de este tipo de trabajo sin ir al sitio. Es muy difícil predecir las dificultades que nos podemos encontrar sin ir. ¿A qué altura están los techos? Los clientes nos dicen, sí, normal, 5 cámaras, normal. Pero ¿qué es normal? ¿Qué es normal para un cliente? De repente lo normal para él es un galpón de 6 metros de altura. Y nosotros instalamos cámaras normalmente a 3 metros de altura. ¿Cómo hacemos para instalar una cámara tan alta? ¿Es necesario instalarla tan alto realmente? Con el cálculo del campo de visión podemos determinar eso. Pero necesitamos ir para evidenciar las complejidades o las dificultades que nos vamos a encontrar. Aquí yo les voy a dar una lista de verificación o de chequeos que debemos considerar a la hora de abordar un proyecto de cámara de seguridad. Voy a desaparecer aquí para que se vea mejor esto. ¿Qué es lo primero que se debe considerar? Los lugares a visualizar. Entradas, portones, pasillos, depósitos. Los clientes a veces dicen, quiero que me instales 8 cámaras, porque él tiene más o menos una idea de lo que quiere captar, pero él no tiene idea de esto del campo de visión, no tiene idea de las limitaciones. Hay clientes que tienen expectativas muy reales, con una cámara quiero captar todo, y no, tenemos que aterrizarlos, hacerlos entender que no es así, hay limitaciones. Entonces tenemos que ir a conversar con el cliente y que él nos explique cuáles son los lugares que se quieren visualizar, para nosotros empezar a determinar cuántas cámaras hacen falta para capturar esos lugares. Ahora, la cantidad de cámaras es un factor clave. Hay clientes que nos dicen, no, tengo 6 cámaras y ya, quiero que me instalen esas 6 cámaras. No más, no tengo presupuesto para más, ya las compré, listo, ese es mi presupuesto. Entonces tenemos que adaptarnos a eso.
¿Cómo logramos capturar lo más que se pueda esos lugares a visualizar con esa cantidad de cámaras? Siempre va a haber un presupuesto limitado, eso es así. Aunque sea el cliente con más poder adquisitivo, siempre va a haber un presupuesto limitado para este proyecto. Entonces tenemos que decidir la cantidad de cámaras que sea la más apropiada. Esto va a incidir en muchos aspectos, va a incidir en la cantidad de espacio de almacenamiento, va a incidir en la cantidad de cables, va a incidir en el tamaño de los tubos por donde van a pasar los cables, va a incidir en muchos aspectos. Otro aspecto a tomar en cuenta es la iluminación de los lugares. Hay lugares donde siempre hay luz artificial, hay lugares donde hay cambios de luz artificial a luz natural, hay lugares donde la luz natural es muy pobre, porque de repente es un lugar donde no hay tanto sol, o puede ser en distintas épocas del año, la cantidad de sol es diferente. Esto tenemos que considerarlo, porque hay cámaras que tienen mejor sensibilidad a la luz que otras. Hay cámaras que tienen LEDs de visión nocturna o de luz infrarroja y podemos captar imágenes aún sin luz. Cuando hay muchos cambios de luz o inclusive hay doble luz porque hay una sombra y hay mucha claridad, esto puede afectar a la calidad de la imagen que capta la cámara. Entonces esto es un factor a tomar en cuenta. Hay sitios donde hemos instalado cámaras y no hemos considerado por dónde baja el sol, y a ciertas horas la cámara queda ciega por un reflejo del sol en ciertos lugares o porque el sol incide directamente en la cámara. Y esto puede hacer que la cámara a ciertas horas no capte ninguna imagen. Otro de los factores a considerar es la ubicación del DVR. El DVR, donde lo vayamos a ubicar, puede afectar todo el proyecto. Lo ideal es que el DVR esté en un lugar seguro, un lugar fresco, porque es como si fuera una computadora pequeña, es como si fuera una mini computadora, y ella no puede engavetarse cerrado en una caja fuerte, porque se subiría tanta la temperatura que se achicharraría el DVR. Entonces debe estar en un lugar fresco, idealmente en una oficina cerrada, pero esto es muy relativo. Hay espacios, oficinas o casas donde no hay un buen lugar donde colocar el DVR, pero hay que con el cliente decidir este factor, porque de eso depende mucho de lo que vamos a hacer en adelante y mucho del trabajo. Otro de los factores es la distancia de las cámaras al DVR. Ya, luego que decidimos dónde ubicar el DVR, la distancia de las cámaras DVR son claves, porque hay distancias máximas que deben tener los cables y debemos respetarlos, porque si no la señal no llega. Esto es tanto para los cables de corriente como para los cables de video. De eso vamos a hablar en capítulos posteriores. Pero la distancia del DVR es muy importante. Siempre que el DVR esté lo más cercano a las cámaras, el proyecto va a ser más sencillo, pero en ocasiones las distancias son considerables. Puede que necesitemos repetidores, puede que necesitemos más de un DVR, porque bueno, estratégicamente las distancias son tan grandes que deberíamos tener varios DVR, o son muchas cámaras y no conseguimos DVR de la cantidad de cámaras. Entonces este factor es muy importante, porque el tendido de los cables va a depender de la ubicación del DVR. También hay lugares donde no hay cielo raso, hay lugares donde hay que romper paredes, hay lugares donde hay que instalar tuberías, hay lugares donde tenemos que excavar para pasar tuberías. Hay muchas variables. Hay lugares donde debemos usar el tendido eléctrico, estando alejados de la electricidad, porque el cable de video no puede verse afectado por los factores electromagnéticos. Pero todo esto es muy importante. ¿Por dónde van a ir los cables? Es la pregunta clave en este punto. ¿Va a haber un cuarto de vigilancia o no? Es decir, ¿va a haber alguien visualizando lo que captan las cámaras? ¿O solamente va a ser para uso interno de un solo individuo, un gerente, el presidente o el dueño del negocio? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que preguntarnos esto? Porque los DVR tienen la posibilidad de mostrar varias salidas. Y la salida de un DVR hacia uno de los monitores, donde esté el cuarto de vigilancia, va a incidir en el costo del proyecto. Entonces debemos preguntar esto: ¿va a haber un cuarto de vigilancia? El DVR no debería estar en el cuarto de vigilancia. ¿Por qué? Porque es muy fácil que el vigilante apague el DVR y diga, no se grabó, cuando sucedió algo donde queríamos que el DVR estuviera grabado. Entonces deberíamos considerar si hay un cuarto de vigilancia, dónde va a estar y por dónde vamos a tender el cable para que ese cuarto de vigilancia muestre la imagen. También tenemos que considerar si hay preexistencia de una red. Si ya hay una red en el sitio, una red de datos, nosotros podemos aprovechar
varias ventajas de esa red o no, va a depender. Porque nuestra instalación, si es de cámaras digitales, porque aquí estamos hablando de cámaras en general, no solo para analógicas o digitales. Estas preguntas o este checklist es para ambos tipos de cámaras. Si vamos a usar cámaras digitales y pretendemos usar la red que ya existe en la organización, podemos ahogar a la red con el ancho de banda que generan las cámaras digitales. Entonces, probablemente tengamos que crear otra red, pero sí podemos usar el acceso a Internet que ya tiene la red para aprovecharlo y reducir así el costo. El punto de Internet es otro factor, porque cuando el cliente quiere visualizar las cámaras desde Internet, tiene que haber Internet. En algunos lugares no hay Internet, entonces necesitamos solicitar el acceso a Internet o que el cliente solicite el acceso a Internet, porque de otro modo no va a poder visualizar las cámaras. Ah, ya hay acceso a Internet. ¿Dónde está el punto de acceso a Internet? Porque lo ideal es que el DVR esté lo más cerca posible de ese acceso a Internet. Son cámaras digitales. Cada cámara digital tiene que conectarse a Internet. Entonces, ¿cómo hacemos la red para que esas cámaras digitales al final se conecten a Internet y pueda el cliente visualizarlas desde afuera? Todos estos son factores a tomar en cuenta a la hora de iniciar un proyecto de cámara de seguridad. Por supuesto, cuando nosotros respondemos todas estas preguntas, nosotros podemos empezar a buscar equipos, a buscar precios, a conseguir los equipos con mejor relación costo-beneficio y podemos establecer un costo de nuestra mano de obra para poder darle al cliente un presupuesto y que pueda decidir si le conviene o no le conviene, para luego ejecutar esta obra. Estos son aspectos muy importantes, son básicos. Puede haber otros elementos como si por dónde pasan los cables de corriente, si hay lámparas, si hay motores, si vamos a usar respaldos, un UPS. Hay otros factores que se pueden considerar ya teniendo experiencia instalando redes o instalando cualquiera de estos sistemas que puedan servir de apoyo a nuestro sistema de vigilancia. Si tienen experiencia como electricistas, esto va a ser muy valioso porque tender cables es uno de los trabajos más difíciles, porque hay que instalar tuberías en muchas ocasiones, hay que levantar cielos rasos, hay que hacer un trabajo físico, hay que romper, hay que usar taladros, hay que hacer mucho trabajo físico. Este trabajo físico es el que más tiempo va a demandar. Hay que acordar con el cliente estos lugares donde van a estar las cámaras para que no puedan cambiarse a la ligera. Generalmente usamos un plano donde establecemos cuáles son los puntos. Según el campo de visión que se quiera captar, ya escogemos las cámaras con cierto lente, hacemos los cálculos y ya le explicamos o le hacemos ver al cliente cuáles son las zonas que van a estar siendo captadas, cuáles van a tener, en cuáles va a haber puntos ciegos, porque siempre va a haber puntos ciegos, muy difícil poder captar todo. Nosotros le explicamos esto con un plano y luego de que esto esté aprobado podemos ejecutar este proyecto. El proyecto debería ejecutarse de forma tal que pueda ampliarse, que puedan agregarse más cámaras, que puedan agregarse más DVR para cubrir esos puntos ciegos que el cliente posteriormente quiera cubrir. Porque generalmente pasa esto, el cliente dice, no, solamente 4 cámaras. Instalamos las 4 cámaras y después, no capto aquí, no capto allá, no capto, ok, chévere, vamos a instalar más cámaras. Porque se van a dar cuenta de la necesidad, de la utilidad del sistema y de luego la necesidad de nuevas cámaras. Esto pasa muy frecuentemente. Si nosotros lo tenemos en cuenta, podemos ser precavidos y colocar tuberías más gruesas, incluso comprar DVRs que tengan más puertos de lo que de las cámaras que inicialmente el cliente nos sugiere, porque sabemos que esto más temprano que tarde va a pasar. Ahora voy a mostrarles un video donde vamos a ver cómo calcular el campo de visión en un escenario hipotético con un plano más o menos en 3 dimensiones para que terminemos de entender cómo es esto de calcular el campo de visión. Atentos al video. Voy a mostrarles con este plano un ejemplo de cómo determinar dónde ubicar las cámaras para poder captar cierto campo de visión. Cuando nosotros vamos a un lugar, recuerden que nos van a decir, mira, quiero captar este espacio, quiero captar este espacio que está aquí completo, quiero captar los que se sientan aquí, quiero captar los que entran aquí a este espacio, quiero captar quienes compran o sacan refresco, quiero captar quienes entran a la oficina por el ascensor o quienes entran por aquí,
o por aquí, perdón, y así. Bien, yo quiero captar esas cosas. Entonces, eso nos lo van a decir y nosotros tenemos que determinar dónde ubicar las cámaras. Ahora, la ubicación de las cámaras debe ser muy coherente con el campo de visión que vamos a captar. Recuerden que hay dos variables en las cámaras que nos van a generar cierto campo de visión. Y las variables son distancia focal, recuerden esta imagen, distancia focal, que es la distancia que hay entre este cristal interno y el sensor. Y tenemos el ancho y el alto del sensor. ¿Ok? Ancho y alto del sensor. Entonces, bueno, en este cuadrito que vemos aquí, vemos una leyenda de cada variable. ¿Ok? Y vemos aquí en la fórmula la relación que hay entre ancho del sensor y el alto del sensor y el campo de visión, distancia focal y distancia al objeto. Entonces vamos a suponer, yo les voy a dar un ejemplo aquí para que ustedes entiendan mejor cómo se usa esta fórmula. Es muy sencillo, es una matemática bastante sencilla, pero bueno, voy a aclararles aquí las dudas. Vamos a suponer que queremos captar este campo de visión porque el cliente nos dice, mira, yo quiero saber quiénes entran y salen del baño, porque no en el baño, sino quiénes entran y salen del baño, porque hay una gente que se la pasa metida en el baño o hay un movimiento extraño, quiero captar esto. ¿Okay? No dentro del baño, los que entran y salen a la zona del baño. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que, como vamos al lugar, ¿sí? Porque aunque nos den el plano, bueno, el plano nos ayuda a tener referencias, si tiene distancias mucho mejor, pero vamos a ir y vamos a medir y vamos a determinar la altura. Entonces, vamos a suponer, ¿okay? Aquí para efectos de esta práctica, vamos a suponer que esto tiene una altura estándar, que son 2.6 metros. ¿Okay? Eso es lo clásico que tienen de altura algunas oficinas. Y vamos a suponer que esto de ancho mide 2 metros. 2 metros de ancho. Entonces la pregunta es, ¿dónde voy a ubicar la cámara? Claro, parece muy obvio que es aquí al frente, pero ¿qué tan cerca o qué tan lejos para captar bien este campo de visión? Porque puede que captemos un campo de visión mucho más grande y perdamos detalle. De repente captamos un campo de visión así de grande. ¿Sí? Si yo ubico la cámara por aquí, de repente capto un campo de visión así de grande. ¿Y qué voy a hacer? Voy a perder detalles de las caras de las personas que entran y salen. Puedo colocar la cámara por aquí, entonces voy a tener un campo de visión así de grande. Estoy exagerando, ¿no? No estoy calculándolo dándoles una referencia. Ah, ubico la cámara aquí, entonces consigo un campo de visión más grande aún. Voy a perder detalles de las personas que entran y salen. Entonces, mientras más cerca ubique la cámara, mejor. Ahora bien, puedo ponerle un lente más grande, es verdad, pero poner un lente más grande va a implicar un costo más alto. Los lentes más grandes son más costosos. Es más, las cámaras a las que se les cambia el lente son más costosas. Hay cámaras que tienen lentes varifocales y eso nos da un rango de movilidad. Es decir, que yo voy a poder ubicar la cámara en cierto rango. Desde aquí, desde cierto punto hasta el punto donde está el campo de visión. Si yo tengo una cámara varifocal, es decir, si tengo una cámara varifocal que va entre 3 hasta 6 milímetros, entonces yo voy a tener un rango de distancia para poder capturar este campo de visión. Es decir, si la cámara la coloco en cierta distancia a 3 milímetros, capto este campo. Si la coloco más lejos a 4 milímetros, capto el mismo campo. Si la pongo más lejos a 6 milímetros, capto el mismo campo. Entonces, eso es lo bueno, esa es la ventaja que me da esta cámara al poder ajustar la distancia focal. Ahora, si la distancia focal es fija, entonces tengo que variar es la distancia al objeto. La distancia al objeto. Ojo, eso es partiendo de que tenemos cierto tamaño de sensor. Ahora, lo típico en el mercado, en nuestro mercado, es que encontremos sensores de 1/3. Eso es lo típico. De todas maneras, ustedes en siguientes capítulos van a hacer investigaciones de lo que hay en el mercado. Pero eso es lo típico. ¿Por qué? Porque es un sensor económico, no es tan pequeño, no es tan grande, es una buena relación costo-beneficio. Ahora bien, vamos a determinar cómo, dado este sensor y dado este ancho y alto del campo de visión, dónde ubicar la cámara, si tenemos cierto lente o si tenemos una ubicación anclada, qué lente necesitamos. Vamos a comenzar por la última. Vamos a suponer que la cámara tiene que ubicarse aquí.
porque aquí los techos son más altos, y aquí hay como algo donde se puede ubicar la cámara. Vamos a suponer ese caso. Y vamos a suponer entonces que de aquí a aquí hay 3 metros. Vamos a suponer que hay 3 metros. ¿Sí? 3 metros de esta supuesta buena ubicación para la cámara. Pero nosotros cuando vamos al lugar también vamos a determinar ubicaciones que sean fáciles para nosotros. Además que los cables puedan llegar. No vamos a pretender lanzar un cable que se vea guindado en el medio de la oficina. Tenemos que pasar los cables dentro de paredes o en canaletas. Pero vamos a buscar el menor recorrido posible para que el trabajo se haga más rápido y sea lo más económico posible para el cliente. No vamos a pretender que el cable dé 3 vueltas para llegar al mismo lugar, porque también vamos a tener limitaciones de distancia. Entonces nosotros siempre vamos a buscar la distancia más corta. ¿Sí? Siempre vamos a buscar la distancia más corta. Entonces vamos a suponer que este es el lugar, 3 metros. Vamos al sitio y nos damos cuenta. Sí, tiene que estar aquí. ¿Cuánto mide? 3 metros. Ok. ¿Qué lente deberíamos usar para captar este espacio? Entonces vamos a usar la fórmula. Vamos a usar esta parte de la fórmula. Vamos a usar esta relación alto del sensor entre alto del campo de visión igual a distancia focal entre L. ¿Qué es lo único que no tenemos? F, es lo único que no tenemos. Porque tenemos L, que es la distancia, 3 metros. Tenemos el alto del sensor, que es 3.6 milímetros. Y tenemos el alto del campo de visión, que es 2.6 metros. Entonces, bueno, vamos a escribir los valores, ¿sí? Sustituyendo en la fórmula. Entonces, 3.6 milímetros es igual a F. ¿Okay? No sabemos cuál es el valor de F. Eso entre aquí, vamos a dibujar de una vez esta rayita, entre aquí, y vamos a colocar aquí entre el alto del campo de visión, 2.6 metros, por eso hay que llevarlo a milímetros. Un metro tiene 1000 milímetros, entonces 2600 milímetros. Y aquí abajo, entonces tenemos la distancia al objeto, que son 3 metros, 3000 milímetros. ¿Bien? Entonces aquí, teniendo esto y queriendo buscar F, lo que tenemos que hacer es un despeje sencillo. Y aquí tenemos que pasar 3000 multiplicando para acá, es decir, tenemos que pasar este 3000 multiplicando para acá, ¿okay? Multiplicando al 3.6 milímetros y conseguimos que 3000 por 3.6 entre 2600 nos da 4,15. 4,15. Entonces esto nos da igual a 4.15 y decimales. 4.15 milímetros. No hay lentes de 4.15 milímetros. Pero no estamos perdidos porque si conseguimos una cámara varifocal de 3 a 6 milímetros, entonces 4 está en ese rango. Es decir, que yo puedo ubicar la cámara aquí y ajustar la distancia focal, que es variable, y ponerla a 4 milímetros. Al ojo por ciento voy moviéndola hasta que capte el campo de visión. Y así hemos determinado qué lente de seleccionar dada una ubicación, un campo de visión y un sensor. Muy bien, ahora vamos a suponer que tenemos el lente, ya la cámara la compramos y el lente de la cámara es de 3 milímetros. Vamos a suponer ese escenario, 3 milímetros. Ya tenemos este cálculo en el escenario de que no sabemos F, pero sí tenemos anclado L, que es la distancia al objeto. Ahora vamos a hacer lo contrario. Vamos a, asumiendo que tenemos F, determinar L. Entonces vamos otra vez. Decimos 3.6 milímetros es igual a, entonces vamos a asumir que tenemos un lente que tiene distancia focal de 3 milímetros. 3 milímetros. ¿Okay? 3.6, que es lo típico. 3.6 milímetros. Es lo típico. Eso entre el alto del campo de visión, que son 2600. Voy a poner de una vez esta otra rayita.
2600 milímetros, ¿sí? Pero se vea bien aquí. Y queremos calcular L. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, aquí el movimiento matemático es un poquito más complejo. Tenemos que pasar L multiplicando para acá arriba. Tenemos que pasar 2600 para acá multiplicando. Y luego tenemos que pasar el 3.6 para acá dividiendo. Entonces queda algo como esto. L igual a 3.6 milímetros por 2600. Uy, disculpen, vamos otra vez. L igual a, Paint no es la herramienta más cómoda, pero es muy útil. 3.6 milímetros por 2600 milímetros. Muy bien. Entre y paso 3.6 para acá abajo. 3.6 para acá abajo. 3.6 milímetros. Entonces aquí nos damos cuenta que 3.6 se anula con 3.6 y nos queda 2600 milímetros. Es decir, que L es igual a 2600 milímetros, que son 2.6 metros. Es decir, que para usar una cámara con un lente de 3.6 milímetros, la cámara debe estar ubicada a 2.6 metros. Entonces aquí nos podemos dar cuenta cómo conseguimos el mismo campo de visión con un lente de 4,15 milímetros a 3 metros, que conseguimos el mismo campo de visión que con un lente de 3 milímetros, de 3.6 milímetros a 2.6 metros, ¿sí? Con lente de 3.6 milímetros. Con lente de 3.6 milímetros. Y aquí a 3 metros con un lente de 4,15 con 4.15 milímetros. Conseguimos el mismo campo de visión. El mismo campo de visión que 2.6 metros con 3.6 milímetros que 3 metros con 4,15 milímetros. Y ahí vemos otra vez la correlación que hay entre campo de visión, distancia focal, distancia del objeto, ancho del sensor, alto del sensor. Puede calcular el campo de visión en base a los factores: ancho del campo de visión, alto del campo de visión, ancho del sensor, alto del sensor, distancia al objeto y la distancia focal, que es el tamaño del lente, básicamente. Bueno, amigos, hemos llegado al final de este capítulo y al final de esta clase número 1 del curso de cámaras de seguridad. Hemos querido entregarles este contenido para que vean de qué se trata, cómo comienzan nuestros cursos, cuál es nuestra dinámica, cómo interactuamos. Cuando hacemos las clases en línea, hacemos clases en vivo, ¿sí? Nos conectamos, ustedes pueden hacer preguntas. Pueden con su micrófono, pueden conversar conmigo, con el asesor del curso, transmitir sus preguntas y participar constantemente. También van a tener la posibilidad de hacer los desafíos. En esta primera clase tenemos un primer desafío que trata de, justamente, en base a un plano y a una situación hipotética, determinar el campo de visión y los lentes o sensores que debemos usar para captar el campo de visión, que yo les indicaría cuál sería. Ese sería uno de los primeros desafíos. Y así, en cada clase vamos haciendo desafíos para que ustedes vayan consolidando su aprendizaje y vayan validando si están entendiendo o no están entendiendo todo. Les recuerdo que cuando comenzamos nuestro curso tenemos un material de apoyo y tenemos 4 clases, ¿no? 4 clases. Mañana comienza el curso de cámaras nivel 1. Son 4 clases. En la clase de mañana, los que se inscriban, que hoy vieron esta clase, pues vamos a hacer un repaso y vamos a conversar, porque no es lo mismo escribir en el chat una pregunta que interactuar en vivo conmigo y transmitir todas esas dudas. Pueden transmitir sus dudas y yo les voy a explicar de qué se va a tratar el desafío. Vamos a hablar de muchos otros aspectos que son fundamentales
en el contenido que vimos en esta primera clase. Recuerden que los que hayan participado hoy, si enviaron sus datos, van a poder recibir el certificado de participación de hoy. Van a poder descargarlo a través de nuestro sitio web. Luego de que les llegue una notificación por correo, van a poder entrar, iniciar sesión con su correo y su cédula para descargar el certificado de participación de esta clase de hoy, de este CADI Friday. Y van a recibir también por correo un cupón de descuento que vence mañana. Mañana comenzamos nuestro curso de cámara de seguridad. Son 4 sábados en los que vamos a interactuar en vivo. Vamos a estar conectados para que ustedes puedan transmitir directamente sus dudas. No se pudieron conectar en vivo a la clase. No hay problema. Pueden entrar, ver la grabación y también seguir participando. No hay ningún problema. Entonces, no me queda más nada que decirles que invitarlos a el próximo viernes. Todos los viernes tenemos un CADI Friday. Hablamos de un tema diferente. En este CADI Friday hicimos una primera clase de un curso. El próximo viernes va a ser sobre marketing digital. Los invito a que se conecten, suscríbanse a nuestro canal. Búsquenos en las redes sociales como CADI F1, tanto en YouTube como en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y nuestro sitio web cadif1.com para que conozcan el contenido de todos nuestros cursos, las fechas de inicio. Por ahora nuestros cursos son solamente en línea. El próximo año, si Dios lo permite y nos dan la oportunidad, volveremos a iniciar nuestros cursos presenciales, pero no tenemos en este momento certeza de eso. Así que por ahora aprovechen el tiempo, hagan los cursos en línea también, que van a aprender muchísimo y le van a sacar mucho provecho. Los invitamos al próximo viernes a que se conecten. Nos vemos. Muchas gracias.